tienda presidencial. ¿Qué tal, amigos de todo el Perú? Tengan ustedes muy buenos días. Cordial saludo para nuestros amigos que nos siguen en esta plataforma de noticias, una cadena de radio y televisión. Hoy día, amigos, en las entrevistas habituales que tenemos a esta hora, en esta plataforma de noticias tenemos a un distinguido invitado. Un colega que muchas veces nos ha acompañado y que nos va a ayudar a clarificar el panorama que tenemos ahora previo a la segunda vuelta electoral. Me refiero al distinguido colega Juan Paredes Castro, a quien estamos dando la bienvenida. Juan, muy buenos días. Buenos días, un gusto. Juan, el tema que tenemos en este momento al frente es un poco incierto, ¿no? Primero, las encuestas están dando un empate técnico, pero más allá de eso, la actitud de los propios candidatos que están en disputa creo que no es de la mejor. ¿Cuál es tu lectura sobre esto? Mira, en primer lugar, pienso que tanto Pedro Pablo Kuczynski como Keiko Fujimori parecieran no ser muy conscientes de que están en una segunda vuelta electoral disputando ellos solos el derecho a ser elegidos como próximo presidente o como próxima presidenta de la República, ¿no? Porque esta no es la primera vuelta. Esta ya es la segunda vuelta y no tenemos otra oportunidad. No lo tienen ellos y tampoco lo tienen los votantes. Están corriendo los días y esta oportunidad a lo que tiene que llevarnos es a lo que todos los peruanos queremos: 5 años de gobernabilidad, no 5 años de inestabilidad política ni de caos político. Queremos gobernabilidad. Estamos saliendo ya de un gobierno con sus desgastes propios y lo que queremos es gobernabilidad. Y no estamos viendo el cotejo de propuestas y el debate que quisiéramos en función de esa gobernabilidad. Ahora, lo que estamos apreciando es precisamente más el escándalo que otra cosa, el ruido político, pero como bien decías, el tema de fondo no se está tratando. Por aquí, por allá, que se ha tomado un poco del tema laboral, sobre todo en estos últimos 2 días, ¿ya? Pero los temas de fondo, el tema de la economía, el tema de la seguridad ciudadana, no va muy claro. Porque mira, ¿qué pasa con estos últimos ruidos que le llamas tú de los últimos días, ¿no? Los últimos ruidos, ¿no? Tanto el provocado por Kenji, el provocado por Torne y también la situación de Heresi, ¿no? Lo que te revela es que al interior de los partidos, tanto de Pedro Pablo Kuczynski como de Keiko Fujimori, no hay la suficiente solidez como para acompañar a sus respectivos candidatos a un final, digamos, a un final en función de los electores, ¿no? Pareciera que los problemas internos de los partidos estuvieran pesando mucho más que la visión que los peruanos queremos tener de aquí al 5 de junio. ¿Falta un poco de control al interior de estas organizaciones o es que cada quien en este momento quiere mandarse por su parte? Bueno, la gran pregunta es esta, ¿no? Por ejemplo, en la primera vuelta tú tenías la expectativa, digamos que pasó un poco del caudal de intención de voto de Julio Guzmán, que pasó a Verónica Mendoza, la expectativa por una nueva actitud política, por hacer política de otra manera, etcétera, ¿no? Entonces, y estaban candidatos como Alan García, candidatos como Lourdes Flores y como Alejandro Toledo, que para esos lectores que demandaban un cambio, esos candidatos representaban la política tradicional, ¿no? Bueno, esos candidatos ya quedaron atrás, ¿no? Pero los votos no han quedado atrás. Esos votos que pedían un cambio, que demandaban una nueva actitud y que de alguna manera empujaron a representantes de la política tradicional, puesto así o llamado así, esos votos están ahí para ser conquistados por Keiko o por Pedro Pablo Kuczynski. Que en este momento vendrían a ser los indecisos. Claro, los indecisos, y muchos de esos votos o intenciones de votos también se han alineado con ellos, pero que podían decepcionarnos. ¿Qué pasa si el 5 de junio llegamos con más votos en blanco y más votos viciados de los que tenemos hasta ahora? ¿Por qué? Porque la actitud de los candidatos no es la que ese caudal de votos a conquistar está esperando, ¿no?
El tema es Entonces, ¿de qué nos ha bastante difícil, valido ¿no? que Alan García, Toledo y Lourdes queden atrás como representantes de la vieja política que ya no se quiere, cuando Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski lo que nos están demostrando es que no han salido tampoco de los moldes de esa vieja política? Entonces, creo que ellos están a tiempo todavía, aunque aceleradamente y a contramarcha, 33 días para para el cambiar de actitud y dirigirse a esa masa electoral todavía indecisa, que no ha definido su voto o que puede cambiar su voto por uno o por otro, pero que necesita también un compromiso, ¿no? Un compromiso mucho más serio, mucho más responsable de a dónde vamos y Muy qué bien. va a pasar después del 5 de junio. Claro. Tema interesante. Ahora, se ha planteado también por ahí, frente a esta indecisión del debate de los dos candidatos, porque ahora evidentemente tienen que cuidarse mucho, una palabra mal dicha puede costarles la candidatura, ¿no? En este caso sería ya el sillón presidencial. Entonces, plantean más de un debate. En Estados Unidos tenemos meses de campaña electoral, pero con debates vivos, donde participa inclusive el mismo pueblo. Pero en cambio acá estamos ya superditados prácticamente a una fecha que ha asignado el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Crees tú que debía haber más de un debate en estos casos para conocer sus propuestas? Digamos que tú y yo estamos por el lado de lo que debería ser, ¿no? Pero los candidatos y sus estrategas probablemente están del lado de lo que no debería ser. Y para ellos lo que no debería ser es correr el riesgo de estar en más debates de los que los quisieran, ¿no? Quizás lo que más desean ellos son apariciones públicas, mítines, contacto directo, pero no la discusión de ideas y no la discusión de propuestas. Y lanzarse los Porque dardos. se confunde un poco aquí que debatir propuestas y debatir ideas no es hacerlo con declaraciones. Entonces, como todos están pensando en que alguien tiene que declarar o quién declara a quién, ¿no? De cara a quién o bajo qué intereses, es otro problema. Entonces, los voceros de los partidos están más preparados para declarar que para debatir, porque todos van con una puya en la mano. Todos van a declarar en contra del otro. Entonces tú no tienes a voceros debatiendo, tienes a voceros zahiriendo, tienes a voceros hincando un poco, ¿no? El hígado del otro. Entonces yo creo que eso puede tener sus réditos, yo entiendo que sí. En términos de estrategia política, al final de cuentas, lo que cuenta es que el fin justifica los medios. Entonces ellos dicen, mira, ganemos como podamos ganar. No importa, ya después arreglaremos las cargas en el camino, ¿no? Pero si de eso se trata, vamos a llegar, los candidatos van a llegar hecho picadillo al 5 de junio y vamos a estar pues votando casi todos con el hígado, ¿no? Y el elector con poco conocimiento de lo que cada uno trae. Claro, es muy lamentable, mira, llegar a un futuro a un futuro gobierno con una incertidumbre de si cambia o no cambia el sistema político una vez más, ¿no? O sea, una vez más vamos a pasar una elección sin mejora del sistema político. Y una vez más vamos a pasar una elección con un resultado, con resultados económicos todavía, que te digo, importantes, expectantes, pero sin el sostén del sistema político, sin el sostén del sistema institucional. Y si vamos a llegar al 28 de julio sin un horizonte de concertación, de compromisos, de pactos por mejorar este sistema político, probablemente el 2021, en la siguiente elección, estemos lamentando lo mismo, ¿no? Toda vez comenzamos Que a la lo mismo, política estamos siga en la siendo, meta. que la política siga siendo, como lo ha dicho alguien, una jungla. ¿Te das cuenta? Claro, ¿No? claro. Pero Y estemos perdidos dentro de ella. hay un tema importante. Si bien es cierto que los candidatos no quieren debatir, por propias razones que vamos a entenderlas en este momento, pero ¿qué pasa con los equipos técnicos? Es que la sociedad ni la opinión pública no les está pidiendo hacer declaraciones, porque probablemente las declaraciones contienen cargas en las que tienen que cuidarse, qué es lo que tienen que decir, pero cuando están en un debate sobre un tema de fondo, pues ¿a qué se tiene miedo? ¿No?
Las cartas hay que ponerlas sobre la mesa. Pero el tema que hemos venido apreciando en estos días es que prácticamente los candidatos están cogiendo de aquí y de allá y están diciendo que esto vamos a hacer, cosas que ni siquiera figuraban en su programa de gobierno. Entonces, prácticamente estamos en el acomodo y la ciudadanía no tiene una cosa clara. Entonces, debe ser esa una de las causas por las cuales los líderes, en este caso, no quieren debatir. Bueno, pues porque, mira, quizás nosotros estamos poniendo, es decir, nosotros, me refiero a ti y a mí, estamos poniendo la carreta delante de los caballos. Es decir, queremos exigir debate, pero ¿a quiénes les exigimos debate? No, les exigimos a los partidos, que son los que debieran prácticamente promover ese debate, o se los exigimos a los candidatos. Los candidatos están muertos de miedo porque cualquier posición o declaración suya o expresión suya pueda crearles un problema, ¿no? Y los partidos no tienen temas a debatir. Es decir, yo creo que Peruanos por el Cambio de Pedro Pablo Kuczynski no creo que tenga temas en este momento para ponerlos sobre la mesa de un debate. Igual Fuerza Popular, ¿no? Bueno. Entonces, si los partidos no tienen el interés ni la solvencia para poner temas en el debate, menos lo van a hacer los candidatos. Bueno, en este momento lo que están haciendo, creemos, es escuchar qué es lo que más le interesa a la gente y inmediatamente lo ponen. ¿Ya? Lo ponen en su plan, ¿ya? Lo dan a conocer al público y en eso estamos actualmente. Mira, que el formato se va a repetir. Lo que vamos a tener de aquí a unos días es el debate al que ha convocado el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Efectivamente. Que es el único. Y yo no creo que haya otro debate más, ¿no? Vamos a asistir a ese debate y las estrategias de los dos candidatos y de los dos partidos están trabajando en función de los marcos, encuadres y contenidos que tendrán que ser llevados a ese debate y que ya lo están trabajando desde ahora. O sea, están yendo a algo que contiene un guión, ¿no? Y una escenografía. A esto se presta también el tema que tenemos actualmente donde hay un empate técnico, ¿no? Prácticamente es de fotografía, como dicen algunos entendidos, la llegada. ¿Ya? No, estamos todavía a un poquito más de un mes de la llegada, pero sin embargo están las cosas así y nadie quiere perder siquiera un punto. Pero esa votación, esa intención de voto dura que está ahí a la vista para conquistarla, ¿cómo la conquistas? Con actitudes viejas y tradicionales y no con actitudes nuevas, ¿no? Y yo temo que llegada la elección tengamos más votos blancos y viciados que los que ha ido disminuyendo en los últimos tiempos, aunque a pocos. Esta carga que ha tenido Pedro Pablo Kuczynski al término de la primera vuelta, es decir, de un 22 pasó prácticamente a 40 y tantos, ¿no? Keiko se ha quedado en su 40, ahora está en 43, pero PPK ha subido tremendamente. ¿Crees tú que ese impulso que ha tenido continúe para adelante? ¿Cómo están las cosas? Bueno, ese caudal de intención de voto, en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, yo creo que representa en cierta forma el antivoto de Keiko Fujimori, ¿no? Pero que también lo tiene PPK. Pero tiene un antivoto. No, tiene un antivoto, pero lo que yo te digo es lo que le vino a sumar, ¿no? Lo que le viene a sumar, ¿no? Es decir, están apoyando, por decirte, el caudal más fuerte, que es el de Verónica Mendoza, está orientado prácticamente a PPK. Mira, si bien es cierto que los dos candidatos tienen antivotos muy marcados, ¿no? PPK sobre el 30 y Keiko sobre los 40, lo que hay que ver ahora es qué van a hacer uno y otro candidato para evitar perder los votos que han venido ganando. Ya los antivotos de alguna manera están ahí, ¿no? Y los votos duros a favor también ahí. El problema es, ¿puedes o no puedes ganar más votos? Y el problema más grave es cuánto puedes perder de lo que ya conquistaste. Ahora bien, el tema de los votos de Verónica Mendoza, que planteaba un cambio total, ¿no? Comencemos por el cambio de la Constitución, total, decían ellos, ¿no? No sabemos si en eso estaba incluida la parte económica. Bueno, era una postura radical, ¿no? Una postura bastante radical. Sí. Ahora,
¿Por qué es que esos votos No, es decir, se pueden hacer cambios en la Constitución. Claro. La propia Constitución establece los procedimientos para hacer cambios Se en la modifica, Constitución. se modifica. Pero otra cosa es ir hacia una constituyente y una nueva Constitución. Claro, claro, es otro tema, es otro tema que aparentemente también querían ellos hacer un cambio total de esa manera. Pero ahora, esos votos casi radicales que tenía Verónica Mendoza, ¿cómo es que se condicen ahora y apoyan sobre todo a PPK, que es el que ha tenido mayor votación, teniendo en cuenta las corrientes políticas distintas, ¿no? De una izquierda a una derecha casi dura? Mira, Verónica Mendoza y Alfredo Barnechea, bueno, para retroceder un poco a lo que estaba pasando en la segunda vuelta, perdieron la gran oportunidad de poder allí no consolidar, pero sí diseñar el perfil de lo que podría ser una nueva izquierda democrática en el Perú, ¿no? Y una nueva izquierda que creyese en la economía de mercado y en las nuevas reglas de juego de la globalización. Pero Verónica Mendoza apareció ahí con el caudal de votos que no era propiamente de ella, pero apareció ella, ¿no?, a la cabeza de ese caudal de votos, como alguna vez Toledo apareció a la cabeza del antifujimorismo de ese momento, ¿no es cierto? No era que Perú Posible lo impulsaba como presidente, era el antifujimorismo, ¿no? Entonces aquí había una actitud distinta frente a la política tradicional que representaba ese caudal de votos de Verónica Mendoza, pero que no son la gran equivocación de Verónica Mendoza es haber creído de que ese 18% es propio, pero no propio de la candidatura que ella representaba, sino propio de la izquierda, ¿no? Y no es así, ¿no? Probablemente la izquierda tenga la intención de voto, es decir, la izquierda radical que ella representa, no tenga el 3 y 4% y punto, ¿no? Ese es el gran problema ahora que tú verás frente a las posiciones de Arana, ¿no?, respecto al futuro de Tierra y Libertad, a la decantación que va a haber al interior del Parlamento con los representantes parlamentarios del partido de Verónica Mendoza. Ahora, en el Perú aparentemente no nos gusta leer mucho, no nos gusta ver planes y programas. Creo que nos vamos más bien por el voto emotivo. Eso lo representa, Bueno, creo. también es natural, yo creo que es un fenómeno en el mundo entero. Claro, ¿no? es lo que ha ocurrido, yo creo, sobre todo con Acción Popular, que el rechazo a un chicharrón, a un sombrero, a un poncho, le hizo una tremenda caída al candidato Barnechea, ¿no? Del 14% quedó al final con 7%. Bueno, yo y creo eso que no es muy constructivo, digamos, ¿no? Claro, lo que pasa es que a Alfredo le faltó ir un poco más allá de lo que había logrado. O sea, él logró resucitar ese espíritu y estado de ánimo de Acción Popular que estaba por ahí. Los accionpopulistas que probablemente canalizaban sus intenciones de voto hacia otros candidatos o estaban en otras opciones, de pronto se vieron representados, ¿no? Y representables. Y por lo tanto, pues le dieron una intención de voto interesante y expectante a Alfredo, pero Alfredo pudo ir mucho más allá, ¿no? Hacer de su oferta una oferta mayor, una oferta mucho más amplia, como la que desperdició Verónica Mendoza, radicalizándose tanto, a tal punto que soñaba con pasar a la segunda vuelta con esa radicalización y lógicamente ganar por contraposición a Keiko Fujimori, y eso no le funcionó. ¿Crees que a Barnechea le faltó, como dicen algunos comentaristas, un poco de calle? Bueno, de calle política, ¿no? Pero, no, de calle popular, no, de calle, llegar al pueblo. Pero de calle política, pues también, ¿no? De calle política, sí. Le faltó un poco más. Sí. Ahora, vamos, ya tenemos prácticamente en el Congreso casi conformado todo. Ya, falta que lo sacramente el Jurado Nacional de Elecciones. Pero lo que vemos es ahí una marcada mayoría del fujimorismo, pues ahí sí ganó el fujimorismo. ¿Qué puede representar bueno, esto pues es en adelante? Porque hay temores temores ya que han surgido, ¿no? Una realidad que nadie la tiene que desconocer. Claro. Una realidad que nadie la tiene que desconocer. Ya, hay temores que han surgido. Pero es una realidad que implica un desafío muy grande para Keiko Fujimori. Desafío que ella no lo está expresando precisamente en términos de rentabilidad política en esta campaña, digamos, de segunda vuelta y final, porque ella podría frenar y si es posible
ganar muchos votos, pero al mismo tiempo disminuir el antivoto que tiene con algunos compromisos parlamentarios en función de la reforma política. Es decir, ella con esa posición ventajosa y dominante del Congreso debía estar garantizándonos ya a los peruanos desde ahora de que esa anhelada reforma política que siempre se frustró precisamente por la dispersión de votos, porque nunca hubo una mayoría sólida para hacer marchar reformas dentro de la Constitución y dentro del sistema político, ella debiera estarlo garantizando desde ahora. Esa podría ser su elemento su escudo de defensa, digamos, frente al antifujimorismo muy fuerte. ¿Por qué? Porque el antifujimorismo está ligado a la afectación que sufrió la democracia durante los años del régimen del padre. 90, ¿no? Entonces, del 90 al 2000, ¿no? Esa gran afectación de la democracia, afectación de las libertades, de la institucionalidad política. Es decir, se desarmó nuestra institucionalidad. Y esa constitución que el fujimorismo ha defendido muchísimo, que la convirtió en intocable en los últimos años, esa constitución necesita no desaparecer de la faz política del país. Esa constitución necesita ajustes importantes, necesita algunos cambios importantes, ¿no? Sobre todo en función del funcionamiento del sistema institucional y político del país. Y qué cosa mejor que responderle a ese antifujimorismo fuerte, duro, ¿no? Contra ella, contra su candidatura y contra su opción de triunfo del 5 de junio, qué mejor que responderle con planteamientos y compromisos de reforma política basados en la mayoría que ellos tienen. Claro, pero a efectos de esta... Entonces, yo no sé en qué puede estar pensando Keiko Fujimori, pero yo creo que es la gran oportunidad que tiene el fujimorismo para garantizar, es indudable. Por la mayoría que tiene. Porque, mira, no vamos a tener en el futuro, reformas políticas sin esa mayoría fujimorista. Y el fujimorismo yo no creo que tenga futuro sin las reformas políticas. Entonces ahí estamos en una situación que te diría que impone mucha seriedad y responsabilidad por parte del partido y por parte de Keiko Fujimori. Y cabeza fría, yo creo, sí. Porque de todas maneras hay que concertar con las señorías, de todas maneras, para que tenga peso y fuerza. Pero mira, tú ya con esa mayoría tú tienes la iniciativa. De hecho sí. Y si tu iniciativa es reformar políticamente el país, hacer las reformas políticas que muchos demandan, incluida la opción de Verónica Mendoza, entonces pues todos los demás te van a acompañar. Si tú quieres hacer una buena reforma del sistema electoral, ¿no? Haciendo algunos ajustes en la Constitución, más en las leyes orgánicas, bueno, pues todo va a marchar bien. Ahora, en los últimos años no hemos tenido pues una mayoría absoluta. Eso es el Congreso de la República. Esta es la primera oportunidad histórica que se le presenta al país de poder cambiar algo que no se ha querido cambiar en los últimos tiempos por los intereses internos de los partidos y de los propios líderes políticos. Pero hemos escuchado algunas voces, las menos por cierto, que a efectos de una segunda elección le podría ser más bien algo contrario a Keiko Fujimori, porque muchos piensan, presidente Keiko Fujimori, agrupación mayoritaria en el Congreso también del fujimorismo. ¿Eso le podría ser hasta cierto punto algún antivoto? Pero claro, el antivoto puede crecer frente a ese dominio, ¿no? En el Parlamento y el previsible dominio en el Ejecutivo. Pero si tú eres consciente de ese activo de la primera vuelta, que es tu parlamento mayoritario, tu mayoría parlamentaria, ese activo, si lo pones en función de una reforma que todo el mundo está reclamando, ¿cómo no vas a bajar el antivoto? ¿Y cómo no vas a bajar la preocupación de que será un gobierno absolutamente dominante si tú no le pones a esa mayoría parlamentaria un objetivo de concertación amplio y abierto? O sea, lo que tiene que hacer el fujimorismo es que ese activo de mayoría parlamentaria lo convierte en un activo abierto, no un activo cerrado a sus intereses,
sino abierto a los intereses que tiene el país y el sistema político. Ahora, hipotéticamente, si Fujimori llega al poder, Keiko, ya, está obligada de todas maneras a hacer un buen gobierno, yo diría un extraordinario gobierno, para limpiar el apellido. Porque trae una mochila pesadísima, ¿no? De la administración 90-2000. Ella lo que tiene que tener es una visión clara de estadista y un compromiso de gobernabilidad con el país. Yo creo que con esas dos cosas ella puede ser muy consciente de tender puentes, ¿no? Bajar tensiones y de demostrar que ellos no se han ganado esta oportunidad de gobierno para repetir la historia del 90 al 2000, ¿no? Que para nada creo yo que tenga que repetirse, porque el Perú también ha cambiado, ¿no? Yo creo que cualquier intención que pudiera haber en el fujimorismo, aislada o colectivamente, de querer retrotraer fórmulas de gobierno, actitudes de gobierno, Creo yo, siquiera humores de gobierno de ese entonces, bueno, se encontrará con una tremenda barrera. En ese sentido, el Perú, creo yo, que ha cambiado para no permitir ningún retorno de autoritarismo posible en este país, ¿no? Sí, yo creo que sí. Hemos ganado en libertad, hemos ganado en democracia, no estaremos en el mejor de los mundos en cuanto a sistema político, más bien creo yo que nuestro sistema político es muy precario, pero frente a las amenazas que puede sufrir la democracia y las libertades en el Perú, sí tenemos, creo yo, una fuerte resistencia. Veamos un poquito el tema de Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski está pues fortalecido con ese tremendo caudal de votos que al final está manejando en este momento. Pero, ¿qué está pasando al interior de su agrupación política? Palabras un tanto despectivas del señor Torne frente a la candidata del fujimorismo. Tenemos problemas con el señor Heresi. ¿Está perdiendo un poco el control, don Pedro Pablo? No sé si tú recuerdas, bueno, yo ya hace tiempo, lo que pasa es que hay cosas que suceden o que han sucedido hace poco tiempo, pero que parecen que estuvieran lejanos en el tiempo. Pues es una apariencia. Cuando Rospigliosi se aleja del partido, no sé si se aleja, bueno, renuncia a la candidatura parlamentaria y queda, creo yo, para acompañar la campaña y algo así, pero ya no he sabido yo más de Fernando Rospigliosi en qué está, ni cómo está, ni a dónde va, si es que está cerca o lejos del partido de Kuczynski. Pero lo cierto es que creo yo que al interior del partido de Kuczynski, el partido Kuczynski y su entorno, creo que tienen que hacer afinamientos y coordinaciones mucho más finas de las que han hecho hasta ahora, ¿no? Sí, porque en primer lugar, no van a ir muy lejos, no se puede desconocer el papel y los derechos de quien es secretario general del partido, que es Salvador Heresi, ¿no? Sí, así es. Yo siento que está en su derecho, ¿no? Protestar y llamar la atención sobre lo que ha sucedido. Es decir, desconocerle el derecho de opinión al secretario general. Y las formas como se lo han dicho, ¿no? Solo porque no estuvo entre los autorizados a hacer el papel de voceros. Claro, la vocería es una cosa y la Secretaría General del partido es otra. Pero de acuerdo a sus normas sí puede ser. Así existiendo voceros, que son los voceros políticos, que son los que están, digamos, en la primera línea de fuego, ¿no? Para cualquier declaración y toma de posición, esos son los voceros, para eso están. Pero no se puede desconocer el derecho de opinión de un secretario general del partido, ¿no? Y no se le puede decir lo que se le ha dicho, ¿no? En las formas, ¿no? Que sus expresiones o su protesta, en su protesta o en sus expresiones, Heresi tenga que comerse sus palabras. No creo que son términos muy excesivos, creo yo, de Pedro Pablo Kuczynski hacia Salvador Heresi, que tendrán que corregirlos, ¿no? Bueno, pero que a veces también a Pedro Pablo se le va, ¿no? Se le va a veces. Bueno, pues porque están viviendo esa efervescencia, ¿no? De cuánto más puedes agredir al otro,
¿no? Sin medir cuánto el otro te puede devolver las agresiones también, o cuánto daño a ti mismo te pueden hacer tus actitudes de agresión. Pero cuidado, en medio de ello puede haber un harakiri. El caso del señor Torne. Por eso, si tú no tienes serenidad, si pierdes los papeles, ¿no? Y si tus expresiones están fuera de control, entonces no es la manera correcta de entrar a la política caliente como la que estamos viviendo en las últimas semanas, ¿no? Bueno, Juan Paredes, Necesitamos lamentablemente, serenidad, responsabilidad y afinamiento en la organización de cada uno de los partidos, ¿no? así es, para mejor entendimiento. Pero también sobre de todo, esto. mira, mucho respeto al elector, ¿no? Respeto a los ciudadanos, a los votantes, ¿no? Así es. Bueno, Juan, lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Bueno, gracias. Muy reconocido por Gracias tu presencia no, aquí gracias, en esta gracias, plataforma de noticias. Amigos de Radio Nacional, TV Perú, a ustedes gracias por vuestra sintonía. Mañana, Dios mediante, estamos con un programa similar. Gracias, buenos días.